Gracias por continuar con nosotros en Infórmate. Esta es nuestra entrevista central de este domingo, la primera entrevista de este año. Y nos acompaña el politólogo y experto en seguridad y amigo nuestro, Daniel Pou, con quien estaremos conversando de diferentes temas que están en el tapete aquí en el país. Bienvenido, Pou. Bueno, muy halagado de estar aquí con ustedes, dos bellas damas inteligentes, brillantes, con luz labrada propiamente por sus esfuerzos, y muy complacido de estrenar en este año este programa, que es un programa con el que yo me siento profundamente identificado. Nunca le he dicho que no a ninguna de sus llamadas. Y nosotros muy agradecidas. Eso es verdad, muy Bueno, agradecida. Ustedes me sacaron de una rutina de trabajo intensa que tengo, pero yo no me podía negar. Desde hace mucho tiempo, porque con el relajito Infórmate tiene ya alrededor de 20 años, ¿eh? O sea, desde que venimos desde el Canal 16, pues nos está acompañando. Así es. A mí me gustaría, es preciso, comenzar esta entrevista porque en materia de seguridad el año terminó, el 2024 terminó ardiendo, pero el 2025 comenzó peor en materia de seguridad con los ataques de los cuales ni siquiera usted, Daniel Pou, se salvó con relación a nombramientos y contratos en el Ministerio de Interior y Policía. Sí. ¿Cuál es la realidad de todo eso? Mira, con relación a mi contrato y mi nombramiento, debo decir lo siguiente. Yo fui contratado inicialmente cuando se formó la comisión ampliada para el proceso de transformación de la policía en julio del 2021. Resulta que esa comisión que estaba previsto que hiciera el trabajo diagnóstico para identificar los ejes de la problemática de la policía, terminó ese trabajo en 6 meses. Esa fue la comisión que habían 20 y pico de personas, estaba Guerrero. En esa comisión era que estaba el español Vila. No. Bueno, estaba Vila, pero Vila no era parte de esa comisión. Esa era una comisión ampliada de académicos, de gente de la comunicación, etc. Y ahí estaba hasta el doctor Guerrero Heredia en esa comisión. Pero la comisión, producto de que se recabaron ya muchos trabajos que se habían hecho desde Flatso, de varios organismos internacionales, pudo concluir en diciembre. En enero 2022 se le presenta al presidente ya el informe. Mi contrato finalizaba en julio, porque era un contrato de 1 año. Se trabajó de una manera ciclópea. Sobre todo, Servio Tulio Castaños y yo, que era de los que más experiencia teníamos, empezamos a rescatar, porque Finjus también durante años, estoy hablando desde el 2000, y luego cuando se discutió aquel anteproyecto de reforma de la policía en el 2003, en el gobierno del ingeniero agrónomo Hipólito Mejía, que se presentaron varios anteproyectos, incluso nosotros fuimos con un proyecto de Flatso, que la FINJU lo refrendaba, que habíamos elaborado Lilian Bovea, Alejandra Liriano y yo, y enmendaba la propuesta que habían enviado al Congreso del Poder Ejecutivo. Pero no me voy a diluir en eso. Entonces, nosotros recopilamos todos esos documentos que tenían diagnósticos, porque cuando usted habla de hacer una transformación y una reforma, usted tiene que tener todo el diagnóstico. Y se logró terminar en diciembre. En enero se le presenta al presidente el documento final. A mí me quedan 6 meses de contrato y yo, tan pronto se produce eso, voy al Ministerio de Interior y Policía a rescindir el contrato, a renunciar al contrato, que dicho sea de paso, el contrato tenía una cláusula de que, que el contrato tenía obligatoriedad de vigencia y exclusiva de mi parte. Yo no podía trabajar en ninguna otra cosa en ese momento, dedicarme a la comisión. Se habla ahí en algunos medios tergiversadores que el contrato era de 3 millones de pesos. Realmente el contrato era lo que yo devengaba luego de deducirse los impuestos, lo que yo devengaba, y lamentablemente el colega de ustedes, comunicador Gilbert Guzmán,
que se puso a hablar como un periquito. Mi hermano. Sí, Sí, y también, nuestro y amigo. también mío. No me llamó, no se le ocurrió llamarme para yo explicarle. Yo tengo todos mis documentos, como ustedes entenderán. Y yo tenía que rendir un informe mensual de todo lo que hacíamos, el núcleo duro en la comisión, las propuestas, los hallazgos y todo lo que iba surgiendo. Yo hacía ese informe todos los meses. Yo no cobraba sin ese informe. Pero a final de cuentas, esos 3 millones y pico de pesos era dividido entre 12. Cuando tú le sacabas los impuestos, a mí se me descontaba el 28 del ITEVI más el 10% de impuestos sobre la O renta. sea, los 3 millones era el contrato global por el tiempo. Sí, no, porque se entiende en esa denuncia irresponsable, se entiende como que yo cobraba 3 millones y pico de pesos mensuales. No es así. Yo cobraba 198,000 pesos. Eso a mí me sangró mi economía personal. Porque yo en cualquier evaluación que hago cobro más que eso y me lo gano en 3 semanas, en un mes. Entonces, ese contrato concluyó. Ese Finalmente. contrato yo lo voy a rescindir donde el ministro Jesús Vázquez Martínez y me dice Chu, como cariñosamente, yo no lo conocía, Chu, yo entro ahí en esa comisión por una propuesta del PNUD, del UNODC, que es la Organización contra el Crimen Organizado de Banco Mundial, o sea, todas las agencias internacionales con las que yo he trabajado. Y yo no conocía a Chu Vázquez, apenas de saludarlo en algún estudio de televisión, no lo conocía, nunca lo había tratado, tampoco había tenido trato con el presidente, aunque sí soy una persona allegada a la familia de su esposa, que ustedes no lo han visto metido en medios de nada en este gobierno, pero eso es una historia personal. Y voy a rescindir el contrato donde Jesús, y entonces Jesús Vázquez me dice, mira, el Observatorio Ciudadano existe porque fue una propuesta tuya que tú convenciste a Danilo Medina para que se aprobara. Y eso está ahí y no funciona. ¿Por qué no funciona el observatorio? Porque se produjo un concurso cuando se instaló por el PNUD. Era ministro de Interior Fadul. Monchi Fadul. Monchi Fadul era ministro de Interior. Y resulta que se abre un concurso y lo gano yo. Pero Fadul es enemigo mío porque yo denuncié una tropelía de su sobrino. Ustedes no recuerdan a aquel sobrino que hasta le rompió una pierna. Sí. Yo denuncié una tropelía y él y yo nos fuimos de palabra en un lugar público aquí en la capital. Entonces, enemigo mío, él va donde el presidente y estaba Gustavo Montalvo en la reunión, que me conoce, y dijo que no, que él renunciaba y que él creaba una crisis en el PLD, porque yo lo iba a sacar a él del ministerio, si yo iba a dirigir el observatorio. Entonces, el PNUD, él intenta nombrar una jovencita que pululaba mucho por su oficina. A la jovencita la nombran, pero luego ya consigue una beca y se va al extranjero. Queda céfalo. Entonces el PNUD trajo un experto de Uruguay, me parece, itinerante, que venía cada 3 meses a organizar los trabajos del observatorio. Luego dejó de venir porque la persona cambió, en fin, de trabajo, y estaba ahí el observatorio lánguido. La computadora más reciente que tenía el observatorio ya tenía 8 años en uso. O sea, no habían equipos, nadie los usaba. No habían software. Los muchachos del equipo eran tan responsables que ellos traían sus equipos personales para poder trabajar. Entonces ahí entra usted. Entonces, Chu Vázquez me dice, yo quiero que tú te hagas cargo y sigues cobrando el contrato. Porque como quiera, Ministerio de Interior, si yo forzaba el mingo, me iba a tener que pagar el año completo. ¿Verdad? Entonces le dije, no, pues está bien, no hay problema. Y me metí ahí a trabajar, a organizar todo eso. ¿Por contrato o por nombramiento? No por el contrato. Por el mismo contrato. Sí. Cuando yo llegué, Chum me dijo, me autoriza, tú sacas a quien tú quieras y búscate cualquier persona que tú necesites. Las personas que yo busqué trabajaron gratis.
gratis. Amigos míos trabajaron gratis. El observatorio tenía un problema, que los software ya no tenían licencia y cuando lo metían en la página web, Microsoft los bloqueaba porque eran software pirateado, o sea, consideraban software pirateado. Oigan la situación. Un Estado con prácticas ilegales en la web. Yo miro para todos los lados. Chu me dijo, sí, vamos a comprar unos equipos, le hago un listado. Le dije, yo no intervengo en compra ni en selección, sino equipos con estas características que le establecieron expertos, tanto del observatorio como de los que fueron a ayudar. Un listado de equipos. Chu compra una parte de los equipos, pero ahí vienen los software. ¿Qué pasa? Que el Estado Dominicano tiene problemas, ha tenido problemas con las empresas que venden los software. Por ejemplo, hay un Power BI modificado, son software caros de varios miles de dólares y empiezan a mecerme con el tema de la compra de los software. Es más, hubo un cable de red que yo tuve que ir de mi bolsillo a comprarlo a una empresa que está cerca de este estudio de televisión porque yo no podía permitir que se paralizaran los trabajos y que uno tuviera que esperar que el otro terminara para poder trabajar. Actualmente, Pau, cuando llega Faride, ¿usted está en el observatorio o usted está No. nombrado, está todavía, Ahí viene está todavía Sí. Sí. con el contrato? No, ¿Cuál es no. la situación? ¿Por qué surgen todas? Bueno, porque esta- hay interés de hacer daño. Y cuando hay interés de hacer daño, tú distorsionas la realidad. En julio se vence mi contrato, pero no hemos terminado lo del observatorio. Porque yo conseguí financiamiento que bajo la tutela de ellos, del PNUD y de USAID. USAID y el PNUD contrataron un equipo de arquitectos para rediseñar el espacio, porque el espacio era un espacio polvoriento en el piso 13 del Huacal, donde no había luz, donde el aire acondicionado no servía. En fin, era un pasillito estrecho. Decidimos ampliarlo. Todo eso lo costeó el PNUD y lo costeó USAID. Y decidieron ellos también comprar todos los software que se necesitaban, que costaban miles de dólares. Y entonces, compra y contrataciones pretendían poner mucho siempre excusas de por qué, que si la licitación, que la exclusividad que tienen las empresas que hacen venden esos software. Y yo dije, esto hay que buscarlo por fuera porque nos vamos a pasar la vida aquí sin hacer nada. En el Estado Dominicano hay situaciones que te impiden trabajar por una serie de normativas. Conseguimos todo eso porque el ministro se integró al equipo, el viceministro Jesús Félix de Seguridad Interior, y se consigue todo eso. Incluso viajamos al extranjero y participamos, empezamos a tener vida en el extranjero. Y hasta el portal del observatorio ya transformado. Hay que decir que en el año anterior ya el presidente había emitido un decreto convirtiendo el observatorio en el CATSESI, Centro de Análisis de Seguridad Ciudadana. Bueno, se termina mi contrato, pero no hemos terminado el trabajo y yo me quedo trabajando sin devengar un centavo y a los 5 meses me nombran como asesor por un problema que el puesto había que crearlo como director, que no existía, tal, más cual, etcétera. En fin, todas esas situaciones que se producen en la administración pública. Y voy a decir, de hecho, que hay mucha gente que está nombrado en la administración pública como asesor porque ha sido imposible crear los puestos para nombrarlos como directores, etcétera. Y entonces, ahí... Es el caso suyo. Sí. Ahí, después de eso, pues... me nombran como asesor. El Ministerio de Administración Pública, de los 4 o 5 meses que yo trabajé gratis, me reconoce 2 y me nombran con un modesto sueldo base de 130,000 pesos, que luego de las deducciones pues empiezo a cobrar 103,000, 105,000 pesos, no recuerdo mucho, y no hay problema. Luego tuve algunos problemas de salud y yo iba a renunciar del ministerio y entonces el propio ministro Jesús Vázquez me dijo, no, quédate porque hay que seguir afanando con eso.
Y me quedé ahí. Luego luego se logra todo el trabajo de reinstalación del observatorio, pero ahora como Centro de Análisis de la Seguridad Ciudadana, se me presenta un pequeño conflicto con la policía, porque nosotros somos suscriptores de un documento que se encarga de sistematizar todo lo que son las estadísticas criminales del país. Y la policía tiene un viejo libro. Por ejemplo, la policía, yo logré integrar una red con Salud Pública, con el INACI, con la Procuraduría, con varias instituciones del Estado, con el Ministerio de la Mujer, para que la data que ellos recopilaban las llevaran allá, y hacíamos una fusión, las depurábamos, entonces dábamos las estadísticas oficiales. En el tiempo que yo estuve allá, se publicaron 2 años de data del observatorio, el 2021 y el 2022. La manzana de la discordia se produce cuando en el 2022 yo publico que la tasa de homicidios es 13.1, pero la tasa de heridos se eleva a 29.1 heridos por cada 100.000 habitantes, de los cuales en el trayecto muere, en el trayecto del año, como dice el clasificador internacional del delito. El clasificador internacional del delito, que fue suscrito por el gobierno de Danilo Medina en el 2016, dice que toda persona en un acto de violencia, violencia física, violencia del humano hacia el humano, que muera en un año luego de ser herido, producto o consecuencia de las heridas infringidas, ese deceso hay que sumarlo a las estadísticas del año de... Bien, eso me produjo una mala atmósfera, sobre todo dentro de la Policía Nacional, porque las estadísticas de ellos nada más Siempre eran están por debajo. eran Siempre están bajando. correcto, muertos in situ, o sea, muertos en el lugar o muertos en el hospital. Bien, ahí se presenta un tropel de trabajo. Mi salud se empezó a deteriorar porque yo entraba ahí a las 8 de la mañana y salía a las 8 de la noche. A veces salía a las 7, era para una reunión y llegaba a mi casa a almorzar. O sea que justificaba el salario. Pero Claro la que realidad sí. actualmente, ahora existe el contrato y un nombramiento o solo el nombramiento. El contrato desapareció en el 2000, perimió en el 2023, porque se prolongó por 6 meses. Ok. El contrato fue 1 año y medio. Después de 1 año y medio, ningún contrato se puede prorrogar en el Estado Dominicano para temas específicos departamentales. Bueno, entonces, por eso que yo tengo un tránsito de 5 meses entre finalización del contrato y el nombramiento. Oh. En ningún momento, ni hoy en día, se cobran las dos cosas. Yo solamente cobro la asesoría que tengo con el Ministerio de Interior y Policía. Lo que pasa es que hay gente que quiere echar lodo porque ellos... ¿La asesoría o el nombramiento? No, yo no tengo asesoría desde que finalizó. Yo pasé luego trabajando 5 meses y pude cobrar 2 de los 5 meses que trabajé sin contrato y sin nombramiento. Pope, con la experiencia que usted tiene y como asesor de esa Escúcheme, entidad. yo fui profesor 20 años en el IPE de la Policía Nacional, fui fundador de altos estudios de las Fuerzas Armadas y impartí docencia durante 20 años y yo nunca cobré un peso dominicano, un peso oro yo nunca cobré por mis horas de docencia. Precisamente con la experiencia que usted tiene, reitero, en esa área, y si se quiere hasta políticamente como politólogo, ¿qué opinión le merece a usted todas estas críticas que se le han hecho a la actual ministra Farideh Raful por los programas que ella ha venido implementando en los últimos tiempos? Mire, Farideh Raful ha puesto el dedo en una llaga supurante, en una llaga donde está el inicio de un factor que es la violencia social en República Dominicana. ¿Y por qué digo que lo ha puesto? Porque, señores,
es que la gente no sabe asociar, incluso muchos analistas se les escapa, pero yo lo he investigado el caso. Esos teteos, todos esos desórdenes que se forman en los barrios, son hasta financiados por el microtráfico, porque eso crea el ecosistema propicio para el consumo de sustancias prohibidas en los barrios. Porque ellos empiezan tomando cerveza, pero después empiezan echándose perico y todas esas cosas. Y el negocio del microtráfico es poderoso. El negocio del microtráfico ha creado una economía sumergida. De hecho, hay muchos de esos colmadones que tienen hasta patrocinio del microtráfico. O sea, es un tema. O sea, Pero entiende que todo esto que se ha movido en contra de Farideh hay ha una sido campaña por el financiada microtráfico. desde el mundo organizado. Hay una campaña organizada. Porque la gente habla de compartir, y para usted compartir, tiene que tener una estridencia, violarle el derecho que tiene el vecino de poder llegar a su casa luego de trabajar 8 y 12 horas y él no puede dormir porque usted quiere disfrutar la vida. No, señor. O sea, yo creo que la ministra Farideh Raful, y lo digo al margen de yo estar en Interior y Policía, porque yo he sido crítico en momentos muy difíciles del Ministerio de Interior y Policía, la Farideh Raful está garantizando la libertad, un derecho fundamental de vivir en un ambiente decente, propicio para la salud mental que tienen los habitantes de los barrios más humildes de República Dominicana, que la mayoría no están en teteo. Ustedes se dan cuenta que la gente que va a los teteos muchas veces ni pertenece al barrio donde están. Teteos que terminan en reyertas, balaceras, botellazos. Y solamente hay que ver que en República Dominicana la tasa de heridos por esa conflictividad social que generan eso anda por 30 y pico heridos por cada 100,000 habitantes, más que la tasa de heridos por delitos de atraco, asaltos, etcétera, etcétera. O sea, y la tasa de homicidios en República Dominicana por problemas de convivencia. Los problemas de convivencia se dan por el tránsito, por los teteos, esas cosas. Es el doble de la tasa de homicidios por delito. La tasa de homicidios por delito siempre anda entre 27 y 28 homicidios por cada 100,000 habitantes, pero la tasa de homicidios por la conflictividad social que generan esos ecosistemas violentos es de 63 y 66 homicidios por cada 100,000 habitantes. Ahora, esa maquinaria no se mueve sola, esa maquinaria tiene sus redes sociales, tiene sus defensores a capa y espada en plataformas de redes sociales en este país y hay que ser responsable y decirlo. Lo que pasa está que hay gente que no quiere decir cosas, unos porque tienen colas, otros porque de alguna manera se benefician de la estridencia que acuna este tipo de prácticas. Las candidaturas candidaturas independientes tienen los partidos políticos al grito. Sí, indiscutiblemente, y ya yo lo he manifestado públicamente, República Dominicana está montada sobre un modelo político que ha erosionado la democracia a tal punto y ha desacreditado la actividad política que en el 2028, si no se hace algo de urgencia, va a haber que pagarle a la gente para que vaya a votar. Ustedes vieron las elecciones 2020, abstención 45, 2024, igual, el mismo rango de abstención, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué quiere decir eso? Que en República Dominicana, sobre todo los nuevos votantes, no creen en el sistema político en que estamos navegando. ¿Las candidaturas independientes resuelven eso? Fíjate, a ver, el modelo político, cada periodo es un modelo político agotado, ya definitivamente sin posibilidades de seguir reproduciéndose, porque un modelo político y un sistema político son entes vivos que la sociedad construye para poder continuar
en su paso por la historia. Este modelo político, donde los partidos tienen el monopolio de las candidaturas, un modelo político donde los partidos han llegado a degradaciones, donde incluso las candidaturas se compran con maletines de 15, 20, 25 millones de pesos, donde ha participado el crimen organizado en República Dominicana financiando candidatos. Y eso se convierte en una amenaza estratégica para la República Dominicana. Entonces, yo digo que como van las cosas, los partidos y la gran dirigencia del país no han querido asimilar que ya no hay lealtades a los partidos, ya los partidos cada vez tienen menos sectores de la población que se consideran comprometidos con ellos. Pero ellos quieren seguir, porque los dirigentes de los partidos se llenan los bolsillos de dinero con los procesos electorales, ellos quieren seguir con las mismas malas prácticas del clientelismo, el transfugismo, todas esas degeneraciones. Pero no puede ocurrir lo mismo con ese candidato exacto, independiente. Bueno. No puede ser que él también tenga que entrar al sistema. Vamos a ponerlo así. Bueno, vamos por parte. Yo soy del particular criterio de que esta solución de los candidatos independientes le va a abrir una ventanita al modelo político para oxigenarla, pero no es la solución. Yo creo que la solución primero debe de venir de una legislación electoral y de partidos, una sola, Pero una sola de verdad, De verdad. no lo que tenemos. No, y por favor, que consulten la constitucional, porque lamentablemente la carencia de materia gris que hay en el Congreso Nacional no les impide trabajar sin una guía necesaria. No, que ellos son parte del sistema. Entonces, Pau. otra propuesta mía es que las candidaturas las candidaturas de los partidos deben de ser candidaturas de los partidos. Usted ganó por el partido del Periquito, usted decidió renunciar al partido del Periquito, pues el partido del Periquito dice, ese puesto es mío, yo lo voy a sustituir con un procedimiento especial. Pero se alega ahí, siempre se ha alegado cuando se da propuesto sobre la mesa ese tema de una violación a derechos fundamentales. Perdón, que un puesto. Cada vez que se pone ese tema para discutirse, porque en la ley de partido, cuando se discutió, eso fue un punto que estuvo sobre la mesa. Sí. Sin embargo, los mismos partidos dejaron, porque se alegó incluso de parte de expertos constitucionales que ahí podría haber una violación. Bueno, porque se dice que el voto es directo. Exactamente. El voto es directo, pero a través de partidos. Entonces, si el voto es directo para los partidos, también tiene que ser directo para las candidaturas independientes. Eso es un tema. Porque uno de los derechos de primera generación fundamental de la Constitución es el derecho a elegir y ser elegido. No le dice que usted tiene que montarse en un partido para ser elegido. Entonces, se le está dando realmente una verdadera interpretación a la Constitución cuando se aprueban las candidaturas independientes. Ahora, si los partidos quieren salvar su barco, su nave que está haciendo aguas, que empiecen a hacer una introspección y empiecen a transformarse, porque el principal problema es que el sistema de partido se ha alejado de las prácticas democráticas por las malas prácticas clientelares y corporativas. Ahí va, Pau. ¿Por qué tanto temor de los partidos políticos a una candidatura independiente? Porque muchas personalidades de valor de este país que no están dispuestos a convertirse en relajos de estos partidos podrían ser postulados y podrían infringirle grandes derrotas a los partidos del sistema. Aquí hay mucha gente que te dice, yo no me postulo a través de ningún partido porque acercarse a un partido es faltarse respeto. Gente de mucho prestigio, intelectuales, profesionales, gente incluso de la sociedad civil, gente comunitarios que tienen legados que exhibir. Bueno, se cree que es desacreditarse, porque hemos definitivamente. Porque ¿cómo tú vas a ir en una boleta donde uno de los que te va a acompañar en la boleta
está ligado al narcotráfico, ha tenido expedientes de drogas, ha sido promovido por el crimen organizado. El otro ha pasado por el Estado, ha tenido expedientes de prácticas deshonestas dentro. Entonces, una persona que se respete no va a ir a una boleta acompañado de una persona de ese tipo. No quiero terminar este conversatorio, sin que usted me diga cómo usted ve el ambiente político actual en República Dominicana. ¿Cómo usted ve el gobierno? ¿Cómo usted lo siente? ¿Cómo lo siente la sociedad, según usted? Sí. Justo hoy a 12 días de iniciar el año. Sí. Mire, le voy a decir, República Dominicana, si la comparamos con la vorágine que hay a nivel mundial, donde cada día aparece un foco nuevo de guerra, donde parece que la humanidad pretende aniquilarse a ella misma, donde países altamente civilizados como Alemania tienen que constituir gobierno a cada rato porque se quedan, las mayorías se pierden, sobre todo donde existe el voto indirecto, etcétera, que es un ejercicio democrático que a mí me gusta también. Pues les voy a decir que República Dominicana es uno de los países más estables, no tan solo de la región, sino del mundo. Claro, hay países que son más estables porque tienen dictadura, gobiernos autoritarios, tienen monarquías, etcétera, etcétera. Pero miren en España que tienen una monarquía y tienen un gobierno, un jefe de gobierno y un jefe de Estado que es el rey. Tiene una situación difícil. Y ambos lo han hecho trizas a la familia, la familia real en España está en las 4 esquinas. El presidente del gobierno español está en las 4 esquinas, involucrado en dos, incluso hasta su propia esposa. Entonces, República Dominicana es un paraíso, con todas las... Y le voy a decir una cosa, es un paraíso en un momento en que hemos tenido la oposición más negativa, más destructiva, menos decente que ha tenido este país, que andan falsificando imágenes, andan falsificando documentos para desacreditar a todos aquellos sectores o que pertenecen al gobierno o que detractan la baja calidad de esta oposición. Pau, muchísimas gracias. Parece que se fue rápido el tiempo, pero fue Se que quedaron hablamos muchos mucho, temas. sí. Bueno. Tienes que volver pronto. En 2 semanas. Así es. Bien. Muchísimas gracias siempre. Vamos a una pausa. Al regreso hay más en Infórmate.